¿Tú cómo estás, Carlitos? Cuéntanos cómo estás. Perfecto, perfecto. Bien, bien. Extrañaba estar aquí. Extrañaba estar aquí. Tenemos ya como 3 semanas que no grabamos podcast. Me entristece eso, te lo tengo que decir. Me hacía Sí, mal, me hacía mal. a mí también, o sea, y también porque yo siento que volvemos como a lo que te decía y lo que conversábamos hace como 2 meses cuando aún no habíamos publicado el primero, que era como de, es chévere este espacio, o sea, como reunirnos y decir como de, mira, este tema me parece interesante, hablemoslo este fin de semana y pues no tenemos que ser filósofos, ni académicos, ni médicos, simplemente dos amigos que son curiosos y les gusta hablar de cosas interesantes y que tratan de investigar y de dar siempre como la mejor cara de la situación. Entonces, en ese sentido, yo también lo extrañaba mucho, Carlitos. Extrañaba mucho hablar contigo. Extrañaba mucho tener en mis fines de semana este espacio. Pero bueno, volvimos. El fin de semana pasado se supone que íbamos a hacerlo. Hay un capítulo perdido ¿Qué de, íbamos a de dos hacer? amigos. Claro, o sea, no, que íbamos a hacer el Ese cuarto capítulo dónde iba a episodio. salir. ¿Iba a salir en donde? ¿El Golefax o qué? Ese capítulo no iba a salir en Twitch ni en YouTube, iba a salir en otra plataforma, pero no se pudo. Se Lamentablemente cayó el no se contrato, pudo. se cayó el contrato. Se cayó, se cayó. Em, pero bueno, o sea, las cosas pasan por una razón. Y entonces ya el cuarto capítulo viene siendo la medicina alternativa. ¿Tú qué piensas de este episodio, Carlitos? Estoy nervioso, te lo comentaba en la pre, porque si no tenemos una pre, tenemos que ponerle nombre a eso. Sí. Tenemos una conversación inicial y sí me pone nervioso porque al principio como que Dani sí lo sintió porque ya nos conocemos y me sintió como el nerviosismo y la duda porque es un tema bastante delicado que obviamente, a ver, ya que estamos aquí quiero decir que si este capítulo lo está viendo un doctor, alguien experto, disculpen, por favor mándenos un correo, vamos a dar nuestros contactos porque queremos tener una segunda opinión. Le vamos a dar continuación a este tema, porque este tema no va a morir aquí. Es un tema que tiene bastante relevancia. Y sí, 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 nerviosismos por eso, pues, porque es un tema delicado y no somos expertos, pero también como es el nombre de nuestro podcast, somos dos amigos aquí, simplemente hablando. Y aquí va el primer disclaimer. Aquí va el primer disclaimer. Somos dos amigos, no somos expertos en nada. Por favor, tómenselo como un poco de entretenimiento y un poquito también como que aprender nuevas cosas, porque a pesar de que no somos expertos, sí tomamos nuestro tiempo de investigar ciertas cosas. sí, correcto. O sea, realmente si cometemos algún error, o sea, si alguien es muy especialista o le ha interesado mucho el tema y ha investigado por mucho tiempo y considera que estamos diciendo algo mal o estamos informando, realmente no es para nada nuestra pretensión. Es más una cuestión como de que, pues esas cosas pasan, amigos. Pero realmente Carlos y yo tenemos mucho esta vocación y esta moral de tratar de explicar acá cosas que realmente consideramos que son objetivamente ciertas dentro de las variables que existen entre la palabra verdad y que algo sea cierto, pero es eso, o sea, solo estamos tratando como de informar, realmente es un medio que queremos hacer porque, pues creo, no lo he compartido con Carlos, pero creo que también le habrá pasado igual que investigando sobre este tema particularmente uno dice, mierda, hay mucha desinformación alrededor de particularmente la medicina alternativa y eso hace que muchas personas tomen decisiones que no deberían tomar o que no están tan bien informadas. Y creo que eso también fue como un pie para hablar sobre eso. Es decir, bueno, Carlos y yo que sí hemos investigado un poco y que también tenemos nuestra experiencia personal, consideramos que es importante hablar de estos temas. Y en ese sentido, eso, si les podemos ayudar con algo, instalar un poquito de duda o un tema de conversación interesante con sus amigos, pues nos damos por bien hechos. ¿Tú qué piensas, Carlitos? Súper, súper de acuerdo. Y bueno, ya vamos a empezar. Vamos a empezar. Primero que nada, saludcita. Yo fui a buscar, ya va. Daniel, yo quiero decir a la audiencia que tenemos en Twitch, Daniel creo que fue a comprar ese vaso. Y yo me traje la taza de perritos de Navidad. Ya va, déjame ver si puedo como que enfocar. La taza de los perritos de Navidad. Mire, O mire, sea, mire, 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 mire. Daniel todo, no, es que yo quiero tener un vaso que sea como de un hombre adulto. Y yo, bueno, pero
Aquí tengo mi tacita de perritos. O sea, literalmente dos moods totalmente Dos muy diferentes. Yo totalmente creo el vaso. diferentes. Y yo, y no, y Em, de hecho yo tenía un vaso súper más serio, súper como tipo whisky, y dije, nada, sabes que me la pela, voy a hacer yo, totalmente. Me encanta, Carlitos, me encanta. A mí es porque, no sé, yo siento que hay algo raro como en... O sea, si yo tuviera ese mug, o sea, ese mug es alto mug, Carlos. O sea, en realidad es alto vaso el que tienes. Yo no tengo ningún vaso tan icónico. Yo tengo los vasos que es como para tomar jugo acá en la casa o tomar cosas. Pero nunca como un vaso que yo sienta que es mío, mío, mío. Pues por eso tuve esa lección, pero ojalá tuviera tu vaso navideño, Carlos. Sí, y de hecho creo que tenía otros más divertidos también, simplemente es que, no sé, se habrán perdido o se habrán roto. Pero voy a contar la historia rápido. Yo lo había comprado para una manager de mi trabajo de Costco hace como 2 años y la final nunca se lo di. ¿Sabes qué? Me la pela, lo voy a usar yo. Es tremendo, tremendo vaso, tremendo mug, como Me dices. encanta, me Se, encanta, Carlitos. Disclaimer número 2. Aquí va un disclaimer número 2. Nos podemos equivocar. Y de hecho, quisiera que si nos está escuchando un doctor o un profesional o inclusive alguien del mundo de medicina alternativa. Me encantaría que nos mandara un comentario, me encantaría que nos mandaran un correo, que si quieren compartir algo aquí o simplemente quieren dejar información, háganlo. Si quieren aparecer en el podcast, pues venimos y discutimos y no pasa nada. Este es un espacio de discusión. Y Si hay un dices, no, es disclaimer que número 3. Creo que hay disclaimer número están, 3. están súper tergiversando toda la información, dijeron un montón de mentiras. Bueno, te invitamos cordialmente al podcast y Sí, hacemos un gran sí, debate. sí, no pasa nada. Y si nos equivocamos, somos humanos, nos podemos equivocar. Nos Correcto, podemos sí, equivocar. sí, sí, sí. Espero que no estemos equivocados. Pero A ver, entre las posibilidades, puede pasar. o sea, y si los tuviésemos, que pues sí, siempre existe esa puerta de la posibilidad de que lo estemos, es lo que decía ahorita. O sea, como que si alguien dice como de, oye, yo tengo otra opinión, yo tengo como otros datos de los que están contando, está chévere que nos lo hagan saber y si se animan a estar acá también en un quinto episodio, en un sexto, bienvenidos son y sería chévere como conversarlo y estar al tanto de todo lo que ustedes piensan. Entonces, nada, Carlitos, sin más, empezamos, ¿te Falta un parece? disclaimer, falta el disclaimer número 3. Ok, Falta el disclaimer ok. número 3 y último disclaimer, porque creo que en el capítulo, los últimos 2 capítulos lo dije al final. Si a ustedes les gusta este podcast, por favor, denos like, compartan, compartan con su familia, den sus comentarios, porque es un proyecto que nos hace bastante ilusión. Y nos gustaría verlo crecer, nos gustaría verlo crecer, nos gustaría crear esa comunidad que como mencionamos en el primer capítulo. Y ya habiendo dado el tercer disclaimer y último, ya vamos a empezar. Entonces el tema de hoy es la medicina natural. Dani se compró un libro sobre la medicina natural. Me gustaría, primero que nada me gustaría preguntar qué es la medicina natural para ti o por definición, no lo sé. Y yo también puedo dar como que, podríamos hablar un poco como que de nuestras experiencias. O yo tengo una anécdota que quiero como que dar rápido y ya seguimos. Entonces, ¿qué Ok. crees que tú que es la medicina natural? Bueno, yo me gustaría empezar diciendo que se puede decir medicina natural o medicina alternativa. Yo Alternativa. siento que el término de medicina alternativa denota que es como un tipo, ya desde esa terminología ya empiezas como a diferenciar, como a ramificar el tema de la medicina, porque entonces existiría la medicina convencional y la medicina alternativa, ¿no? Ya desde ese comienzo tenemos la concepción de que existen dos tipos de vertientes y según lo que he investigado y según lo que he podido ver, un poco lo que denota esta diferencia es que la medicina convencional tiene una denotación muy rigurosa, científica, como de la medicina internacional y todas estas rigurosidades que se encargan como de estandarizar que un tratamiento sea el correcto, de hacer ensayos clínicos aleatorios, que es algo de lo que también me gustaría hablar mucho en estos momentos. Y existe esta otra medicina alternativa, que ha sido una medicina que se ha utilizado mucho históricamente, pero que a la hora de poner en evidencia y tratar como de entenderla rigurosamente, se escapa un poquito como de la mano humana, como tratar como de encontrar
evidencia muy significativa respecto a a esta medicina, pero paradójicamente, aunque la ciencia más rigurosa no sea capaz como de entenderla del todo ni generar evidencia muy contundente al respecto, suele tener cierta eficacia. Eso es algo que no se le puede negar, pero tampoco conceder del todo, hay que ser cuidadosos, pero sí es interesante como mencionar a qué se debe esa eficacia, si realmente se debe a lo que ellos adjudican, que es lo que funciona, o si se debe a otros comportamientos, como podría ser lo que hablamos ahorita antes de empezar el episodio, que es el efecto placebo, del cual también estaremos hablando a posterior. Pero esa sería mi definición. ¿Cuál sería como tu vista al respecto? Pues más que una definición, yo simplemente voy a dar mi punto de vista porque no tengo como que, ay, esta es la definición. Yo creo que sería mucho mejor que le llamáramos medicina alternativa que medicina natural. Porque ya voy a hablar por lo que dijiste. Si dijiste es una parte donde la medicina alternativa o natural tiene cierto, digamos, porcentaje de, de credibilidad o que sí funciona. Pero me gustaría resaltar que depende mucho de qué tipo de medicina estamos hablando, o qué tipo de proceso, de situación se está añadiendo, o qué tipo de enfermedad estás pasando, ¿verdad? Porque no es lo mismo tomarte un tecito con jengibre para la garganta que tomarse, no sé, o que te hagan una terapia con imanes para el cáncer. No es lo mismo. No es lo mismo. Específicamente lo dije porque me acordé, el té de caliente con jengibre. A ver, a mí me ha ayudado mucho para la garganta. De hecho, hace como 2 semanas, tú recuerdas que tenía la voz, se me fue, no podía hablar. Y me tomé como 3 tés de eso y me ayudó mucho. Me ayudó Wow. mucho. O quizás también puede ser que simplemente con el tiempo, que ya tenía, no era tan grave, que simplemente con el tiempo me curé. ¿Qué pasa? Que nuestros Claro, cuerpos también son unas máquinas, que tenemos un sistema, como si, un sistema inmune, ¿verdad? claro. Que nos recupera, que nos ayuda. Y creo que la gente deja eso mucho de lado, muchas, muchas veces. Entonces Claro, sí. hay que pensar qué tipo de medicina, ¿no? Porque ya cuando hablamos de medicina alternativa, para mí viene siendo la acupuntura. ¿Sí se dice acupuntura? Se dice Sí, la quiropráctico. El sí. quiropráctico, esto que mencioné de las La- terapias con imanes, Ujú. o hasta la homeopatía, por ejemplo, que es algo de que vamos a hablar Correcto. más adelante. Sí, yo creo que particularmente de las tres medicinas alternativas de las que más vamos a estar hablando hoy, va a ser justamente esas, la acupuntura, la quiropráctica y la homeopatía. Son de las que más pudimos ver casos y también hay como otras cosillas que surgieron mientras estábamos viendo, que me parece muy chistoso e interesante porque ¿Cuál de todas? particularmente sí, encontramos personas que también han tomado como esta causa social, como demostrar como las falacias que suelen tener estas medicinas alternativas y han dedicado años a demostrar como que están en contra de estas medicinas y han hecho cosas muy graciosas, pero que al mismo tiempo como que dejan un mensaje social muy fuerte, como de verga. Es que wow, o sea, qué fuerte como el tema de la medicina y la salud también es un tema con el cual la gente se puede lucrar, que no deja de haber una plusvalía dentro de eso y que también existe un montón de fraudes y un montón de cosas que uno dice, bueno, uno está acostumbrado a ver esto como en términos de, no sé, bienes raíces, ventas de negocios, pero ver esta cara también humana que es como de no se detiene ni siquiera en la salud. O sea, en la salud también existen esas personas que están dispuestos a hacer fraude y a jugar con algo tan importante que es la calidad de vida de las personas. Entonces, nada, eso lo estaremos viendo. Tú tienes un footage que quieres que veamos, Carlitos. Entonces, cuando sientas que lo debemos ver, tú me dices y lo pillamos. En estos momentos me gustaría como seguir un poco con este tema de lo que dijiste del tecito de jengibre que te ayudaba.
Eso me abre pie a algo que se decía mucho en este libro que me compré, que de hecho para el que quiere saber la bibliografía está en español, pero yo me lo compré en inglés y se llama Trick or Treatment, que es como, me pareció súper curioso ese Truco o no. tratamiento, ¿no? Truco Ajá, o que me tratamiento. parece como muy chistoso porque en inglés está este Trick or Treat, que De... es como de, explícame. sí, que es como de el Halloween, como de cuando dan dulcecitos y está esa frase. Pero claro, en esta connotación es como de truco o tratamiento. O sea, como de la medicina alternativa, ¿es un truco o realmente es un tratamiento que tiene evidencia científica? Y a lo que voy con esto es que en el libro mucho se menciona que em, es muy difícil cuantificar la valía o la rigurosidad que tiene un tratamiento para curar una enfermedad o para ver qué tan efectivo es con diferentes síntomas. Incluso con la medicina que puede tener cierto research científico detrás, también hay que ser muy rigurosos porque no sabemos a la hora de tratarla con pacientes qué tan efectiva es, qué tanto funciona, qué tanta rigurosidad tiene o qué efectos adversos tiene. Y eso me lleva al caso de que mucho de la medicina moderna se ha compuesto de un tinte muy riguroso científico de las evidencias clínicas aleatorias. ¿Qué es eso básicamente? Se trata como de, a ver cómo explico esto de una manera como sencilla. Es básicamente estos como experimentos de laboratorio que estamos acostumbrados, que es como de reúnen a dos personas, entonces a dos grupos de personas que tienen la misma enfermedad y que aparentemente tienen como las mismas causalidades y son como todas parecidas entre ellos. Bueno, no exactamente parecidos, pero que sí tienen como el mismo padecimiento. Sí, Claro, porque somos humanos, somos muy distintos y es muy difícil conseguir personas que sean igual. Prácticamente van a tener que conseguir miles de gemelos que casualmente tengan la misma enfermedad y que claro, casualmente las está afectando de la misma manera. Es muy, muy, muy difícil, pero sí encuentran como ese average, como esta, ¿cómo se dice en español? Como, sí, como como esta esta media. media de personas. Como esta Ujú. media, si pueden encontrar esta media de personas y se crean estos grupos. Bien sea, Correcto. yo también estaba leyendo un poco el libro de cómo hablar con otros. Sí menciona que se toman rangos de edades, por ejemplo, de 20 años a 40 años y después Correcto. tratan como que de distribuir estas personas entre estos dos grupos, entre mujeres y hombres y lo que sea. Y así sucesivamente. Correcto, que igualmente, o sea, incluso si se existieran personas gemelas con el mismo padecimiento, eso también sería un error y una causa de dificultad a la hora de testificar la valía de un tratamiento, porque como todo es tan contextual, puede que esta droga te sirva particularmente a ti por tus condiciones fisiológicas, pero a otra persona que tiene una condición fisiológica un tantico diferente puede que no responda igual al tratamiento. Entonces también lo que se trata en estos ejercicios de laboratorio es que sí sea como el mismo padecimiento, pero también que disten un poquito las personas, porque justamente se puede ver si una persona con obesidad responde igual a este tratamiento que una persona que tiene pues como el peso recomendado, por poner un ejemplo. Pero el caso es que ya que se escoge como estos grupos de personas, es muy curioso porque Carlitos, yo pensaba que, o sea, tienen todo un método muy chistoso y muy inteligente y muy interesante porque son dos grupos de control, ¿sí o qué? Entonces a uno le ponen como una droga que es la que quieren testear para ver si funciona y a otros les ponen una droga que no funciona. Entonces, ¿por qué se hace esto? Por el efecto placebo, que ya lo vamos a explicar un poquito más, un poquito después, pero lo que quieren lograr es ver que hay un grupo que muestre mejoras significativas, en el sentido de que si los dos grupos están iguales, pues entonces esta también terminó siendo un poquito efecto placebo y no terminó cumpliendo la función que tenía. Pero si la droga real tiene mejorías más significativas que la droga placebo, significa que este es un tratamiento que es más fuerte y más especializado para el padecimiento que se está teniendo.
Eso es básicamente como cómo funciona y también hay algo muy interesante que es, como todo tiene tanto factor humano y la ciencia es muy rigurosa, es de números, es de exactitudes, me pareció muy chistoso que hay un médico y hay unas personas que se encargan de dirigir estos procedimientos. Pero claro, la ciencia también ha dicho, existe un comportamiento humano que es que si le decimos a estas personas que dirigen esto, que les van a proporcionar a los sujetos droga que no es la real, es muy probable que su lenguaje corporal, su tono de voz y un montón de cosas los delaten. Entonces, lo que hace la ciencia y la medicina contemporánea es a ambos grupos a los que se encargan de dirigirlas no se les dice si tienen la droga real o el placebo, para que ellos realmente piensen que la droga que le están administrando los sujetos es la real y no haya como ese tipo de subjetividades que hacen que sea más difícil de medir la medicina. Básicamente así funciona el testeo de las medicinas y cómo podemos ver si una medicina puede considerarse alternativa o que desde la base científica no se puede corroborar o si ya empieza a ser como ya medicina más de la estandarizada y la convencional eh, contemporánea. Eso me parece interesante. Me hace muy feliz lo que acabas de decir, porque todo eso que acabas de decir también lo leí en mi libro. Y estoy leyendo un libro completamente distinto que se llama Cómo pensar con otros, que tiene Qué chévere. unos capítulos completamente em, que trata sobre la medicina. Y sobre también cómo las personas eh, s- no entienden este tipo de procesos que tú estás diciendo. Entonces se les hace frustrantes. ¿Por qué la medicina le sirvió a él y a mí no? Entonces no sirve porque no me sirvió a mí. No, señora. Quizás es que su fisiología es diferente y necesita otra. O le están mintiendo, simplemente le quieren sacar el dinero. Es que justamente este libro de cómo hablar con otros trata más como que, trata más de la posverdad, de lo que veníamos hablando en el primer capítulo, y de cómo funciona la mente de las personas. Y, y trata ese tipo de cosas. La gente ya de una vez cuando encuentra como que algo que no cuadra en su mente, ya para ellos está mal. Y también habla de que la medicina, a pesar de que sí va de la mano con la ciencia, las personas que, por ejemplo, los doctores, los médicos que aplican la medicina, se tienen que confiar un poco también de sus experiencias y de sus habilidades médicas para poder tratar a un paciente. Porque ponte un médico tiene frente a un paciente que tiene síntomas de fiebre, tiene síntomas de tos, por ejemplo, tiene síntomas de cansancio. Vamos a poner esos tres síntomas. Entonces ya con esos tres síntomas y teniendo los exámenes de sangre que le puedan haber hecho en su mano, ese médico va a interpretar las condiciones del paciente y va a interpretar sus datos médicos, ¿no? Ujú. Pero puede que ese médico se equivoque también, porque ese médico está Sí, interpretando, está correcto. interpretando. Que Y eso me parece, ujú, sí, eso me parece muy, muy, muy chévere, Carlitos, porque qué pena te hago ahí un tranquilo. breve. Porque me acordaste de que justamente hay una historia de un médico que empezó como a curar con cierto tratamiento como el blindness, como la ceguera de las personas, específicamente de los niños, porque el man era pediatra. Y el man, como que a partir de su experiencia, pudo corroborar que estaba pasando, que el tratamiento estaba funcionando. Pero entonces el man, siendo súper riguroso y súper humilde, dijo, ven, me está funcionando, ya me ha funcionado con 40 personas, pero yo quiero hacer un estudio, o sea, yo quiero hacer un base science, o sea, quiero hacer basado con evidencia y ver si esto funciona. Resulta que el man hizo el experimento y resultó que no era cierto. O sea, resultó que no eran esas las razones por las que las personas estaban curando de ceguera. Entonces, eso crea mucho como este pensamiento que tú estás diciendo de el médico es un intérprete, pero muchas veces como que en esa interpretación puede haber una falacia. O sea, y mucho esa frase de en mi experiencia, que es, decían en el libro que es como que se volvió un mantra en los médicos, como que en mi experiencia eso es lo que ha funcionado, pero en mi experiencia no deja de ser una frase que está muy sesgada.
y que realmente debería ser mucho más contrastada. Entonces, lo que tú me dices de lo intérprete me parece muy curioso porque justamente en esa historia, la experiencia de este man es que funcionaba, pero cuando se puso a hacerlo más rigurosamente se dio cuenta de que no era así. Sí, y también se comenta en este libro que yo estoy leyendo que, primero que nada, para que estos experimentos que ya explicaste, que se corroboren, siempre se me olvida esa palabra, Corroboren. que sean así, no tan solo, no es que ¿cómo se dice? Este, ¿cómo se dice? Laboratorio, no es que este laboratorio hizo los exámenes y Sí. comprobó que esta medicina sirve. No, muchos laboratorios tienen que recrear esos mismos exámenes para, para estar seguro de que sí. Es un proceso que dura años. Que dura años. A ver, hacerlo bien toma mucho tiempo. Sí, porque una cosa también es como lo que tú dices de los laboratorios, que se encarguen como toda esa parte química y como fisionómica, pero también hay como muchos más estudios detrás, porque también está lo que te decía de estos ejercicios que se hacen es que como lo escuché en inglés, como que tengo esta terminología en inglés y me cuesta como traducirlo al español, pero estos ejemplos, estos casos que se hacen con dos grupos de personas, lo que hace particularmente es que después hayan personas que se encarguen de interpretar también estas mejorías, cuántas personas asistieron, cuántas personas mostraron, porque también, o sea, debe ser muy difícil cuantificar o sea, como la efectividad en cuanto al dolor. O sea, ¿cómo cuantificas que una droga es efectiva en cuanto al dolor con grupos de personas? O sea, supongo que habrán cosas como de qué tanto te duele del 1 al 10 y qué tanto después de este tratamiento te duele del 1 al 10. Pero el dolor no deja de ser algo subjetivo. O sea, puede que una persona te diga 5, ya, pero un 5 para esta persona puede ser un 7 para esta. Entonces es complicado medir eso, pero digamos que es como una de las técnicas más fidelignas que tenemos como seres humanos, en las cuales podemos apoyarnos pero esto también es como para entender que no es como una visión de, no, es que si esta medicina tiene todo lo que ver químicamente para que funcione en un cuerpo, es porque va a funcionar. No, o sea, a veces pasa que es así y a veces pasa que no es así y no se entiende por qué. Y a veces pasa que ni siquiera esa droga puede ser una pastilla de tic-tac y puede que el efecto placebo haga que tú sientas que hay una mejoría. Pero yo creo que también esta es una puerta muy interesante como para empezar a hablar del efecto placebo, que no sé si tú quieras Sí, yo quiero mencionar dos comentar. cosas antes de llegar al efecto placebo. Esto que estabas mencionando, creo que lo mencionan en el libro que estoy leyendo como el metaanálisis, que ya después que todos los laboratorios o un laboratorio tiene sus resultados, entonces vienen otros científicos a volver a estudiar esos resultados y así sucesivamente. Se sigue estudiando hasta llegar a un consenso. Habla de consenso porque las cosas en la ciencia pueden cambiar. Quizás hoy en día, digamos que está bien pasar 8 horas en TikTok, pero quizás en 20 años vamos a descubrir que esas 8 horas que pasamos en TikTok por 5 años nos afectó psicológicamente. O quizás pasan 40 años y resulta que no nos afectó negativamente, pero sí positivamente, pero aquí ya estoy como que hablando, simplemente estoy poniendo este ejemplo para que entiendan. ¿Ok? Que yo sí creo que nos afectaría mucho más negativamente que positivamente. Sí. Y lo otro que quería decir, comentaste que el doctor que estaba tratando de curar la ceguera en el niño, em, creo que ese doctor fue muy humilde, como dijiste, que aceptó que se equivocó. Porque, a ver, cuando un científico o un doctor o quien sea está haciendo un experimento, las preguntas que se hacen es, ¿será que esta medicina puede curar esta enfermedad? Y prácticamente esa es la pregunta que quieren responder. No, no quieren responder, ¿será que esta medicina está afectando la salud en otros aspectos de este paciente? No, simplemente quieren como que responder esa respuesta, ese solo ámbito, como que solo tienen ese punto de vista. Y eso también Correcto. es un sesgo, eso también es un Sí. sesgo. Que de hecho pasó
que el que inventó... ay, tenía un ejemplo súper bueno, pero se me olvidó. La persona que... Déjame lo busco rapidito. Búscalo, no te Búscalo, preocupes. para darlo bien, porque se me olvidó. Linus Pauling fue el científico que empezó a decir que la vitamina C te ayuda contra la gripe. Se ha demostrado científicamente después de los años que no era así. Y, y son cosas que la medicina va cambiando, va cambiando. Después se Claro. descubrió que no, como que los exámenes que él hizo no estaban como que muy bien hechos y entre otro tipo de cosas, pero la medicina y la ciencia va cambiando y es lo normal. Y es Sí. lo normal. Y creo que también, si alguien nos está escuchando, quiero que tengan eso en cuenta. Que no porque hace 10 años estaba bien, por ejemplo, o hace 20 años, vamos a decir 20 30 años, que la gente pensaba que el fumar te hacía, te ayudaba para tu salud. No significa que es porque eso lo dijeron 30 años, no significa que eso va a quedar así. De hecho, hoy en día Ujú, sabemos que el fumar te puede causar cáncer, ujú. entre otros tipos Sí, de o cosas. sea, y eso no se sabía. O sea, de hecho, también en parte de lo que yo investigué es, la gente no sabía eso. O sea, ahora lo tenemos súper normalizado y ahora es como de, claro, o sea, fumas y te estás echando un montón de químicos que te hacen daño y eso tiene más de 100 tipos de cáncer que te pueden dar, pero ya estamos hablando con la falacia del historiador, que es muy obvio y está muy claro desde la perspectiva de hoy, pero eso hace 100 200 años no estaba tan claro. Eso hace 200 años después te estás echando humo a los pulmones, o sea, no puede ser tan malo, incluso puede ser hasta bueno. Y era algo que hasta los médicos Ajá, recomendaban. No lo sé sí, en Latinoamérica, pero en Estados Unidos sé que los médicos te decían, ujú. bueno, vas a tener, tienes esto, bueno, tienes que fumar 3 cigarrillos al día. Y aquí tengo que decir algo muy importante, que la industria del tabaco estaba, ¿cómo se dice? Financiando, Financiando. financiando a ciertos científicos para que dijeran que eso no traía problemas. Pero Eso es, el consenso científico más tarde que temprano, lamentablemente, salió a la luz diciendo que no, que hicieron sus investigaciones y en realidad sí causa cáncer o ayuda o te aumenta las posibilidades de tener cáncer. eso es algo muy interesante, Carlos, Claro. porque cuando yo pensaba en este tema, yo tenía como dos visiones. Y yo siento que existe como nuestra postura de este tema, pero existe la contraparte, que yo siento que no sé si nos va a alcanzar el tiempo para hablar de la Sí, contraparte de lo que sí, sí, sí. pensamos, porque hay como una parte como muy científica y muy de datos, pero hay otra cosa que está por detrás, que es como el mierdero, como la basura que uno deja acumulada en otra habitación para que no se vea, que es que la medicina no es un santo ni es un dios. O sea, en la historia de la medicina también se ha visto muy corrompida por el capitalismo, por la corrupción, por lo que tú decías, por la financiación, por especialistas que han quizá pecado mucho de ego y no querer corroborar las cosas y de muchas cosas, de mucha mano humana que lo único que termina siendo es que sea un poco más difícil como entender qué es verdad y qué es una cuestión de interés y de inclinación, ya sea política o económica o de intereses particulares. Entonces, eso que mencionas es curioso porque es como de, si un médico es la persona a la que más tengo que confiar, pero hace 100 años un médico me estaba recomendando fumar cigarrillo porque estaba financiado por empresas tabaqueras, entonces ¿en quién confío? Y eso es un tópico que se toca en este libro de Trigger Treatment, que expone también que la Organización Mundial de la Salud ha dicho y ha hecho statements que no tienen, o sea, cuando llegan otras entidades como a corroborar la veracidad de esas cosas, no es cierto. O sea, por ejemplo, particularmente con el tema de la acupuntura. Hubo un comunicado como en 2010, en 2006 que la Organización Mundial de la Salud hizo diciendo que la acupuntura tenía efectos positivos en dolor crónico de la espalda, en asma y en otras afecciones. Y cuando otro grupo pues independiente de personas o de investigadores se pusieron a ver cómo estaba hecho esos statements,
se dieron cuenta de que muchos de los casos Ya va, ¿esos positivos. statements o esos experimentos? Sí, correcto. Ok, Esos experimentos que se ok. hicieron fueron muchos fueron recogidos de China, Ah, país fíjate. del cual viene la acupuntura y Fíjate. país del cual es muy aférrimo a la acupuntura porque tiene miles y miles de años siendo parte de la cultura china y ellos es algo de los cuales ellos están muy orgullosos. Entonces, digamos que cuando se pusieron como a corroborar eso, dijeron, hey, qué raro que los casos más positivos sean en China. Ujú, Y también se empezaron a cuestionar como de, qué curioso, porque los índices de efectividad que tienen la acupuntura son milagrosos. O sea, mierda, hacen milagros literalmente. Y en otras partes del mundo, como en Occidente, pues digamos que también hay algo positivo, pero también hay muchos casos negativos. Entonces no tiene sentido que funcione tan bien en Oriente y en Occidente, ¿no? Entonces ese grupo como que básicamente dijo, no, pues hagamos más exámenes y veamos qué tan cierto es. Y se dieron cuenta de que en realidad ese estudio de la Organización Mundial de la Salud estuvo muy permeado mm. por una inclinación china. Entonces, Yo creo que esto lo aquí, si digo, permites decir algo, claro que sí. yo creo que aquí lo alarmante es por qué una entidad tan grande como la Organización Mundial de la Salud se arriesga a lanzar un comunicado tan importante como ese, ¿verdad? Claro. Sin, sin tantos análisis científicos que lo apoyen, ¿verdad? Y te pone a pensar, ¿será que tienen el mejor interés de ayudar a las personas o están siendo financiados o simplemente no lo tienen? Claro. Te pone a pensar, te pone a pensar. Claro, yo creo que puede ser como una combinación entre que es error humano y a veces también puede ser una cuestión de intereses. Em, pero sí creo que existen otras como organizaciones que pueden funcionar sin estos intereses económicos y que son como muy nerds de la ciencia y de la medicina, que es como de su labor y su moral es, brother, yo quiero la verdad y ya. Pero creo que a veces cuando las cosas se vuelven tan grandes como la Organización Mundial de la Salud, ya ahí es cuando uno tiene que empezar como a hacer como lo que llaman en investigación como, se me está yendo la palabra, como cross-referencing, que es como de tratar de llegar a ¿Referencial, la quieres verdad. decir? Es ¿Referencial? como de es como ese método de investigación básicamente se refiere a que tú lees, por ejemplo, esto de la Organización Mundial y no te quedas con solo esta fuente, sino que buscas otras fuentes, qué es lo que dicen. Y a partir de todas las fuentes que tú buscas, llegas como a la verdad. Porque puede que esta esté financiada, pero puede que esta no, puede que esta tenga un interés personal, pero a partir como de tú buscar varias fuentes es donde llegas como como lo que trata de ser la verdad máxima. A ver, quiero decir Entonces, algo, quiero decir algo. Y es que aquí acaba de pasar algo que es muy bonito porque cuando Daniel acaba de explicó todo sobre cómo se hacen los experimentos científicos cuando viene cuando es algo relacionado a la medicina. Todo lo que Daniel les explicó es todo lo que yo leí en un libro completamente diferente. Él lo leyó en inglés y yo lo leí en español. Y el libro que yo leí es de una argentina, una española, no recuerdo. Y no sé quién será el autor de tu libro, pero supongo que tiene un background completamente diferente. Y a esto es lo que nos referimos, como que buscar eh, otros puntos de vista, otras referencias, porque solo así se puede acercarse a la verdad. Porque esto es algo que acabas de decir que yo no comparto, que dices que si tienes varios puntos de referencia o lo que se dice mundanamente, una segunda opinión, si tienes una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, te puedes acercar más y más y más y más y más a la verdad. Pero yo creo que llegar a la verdad, yo creo que el concepto de verdad es un concepto que está muy mal usado. O la gente lo piensa de una manera que no debería ser. Porque la gente piensa que la verdad es algo intangible, que no se puede mover, algo que quedó así. Pero en ciertos ámbitos, como ya hablamos en el primer episodio, la verdad puede cambiar. Y es normal que la verdad cambie.
Ujú. Y es algo que la gente todavía no termina de entender. Entonces, si la verdad, lo que era verdad, le cambió a las personas, entonces dice, ah, es que me estaban mintiendo. Entonces, si me estaban mintiendo, no puedo confiar en ellos más nunca. No, no, no. Simplemente que la ciencia se maneja un poco diferente a como es cualquier tema de la vida real. No sé. Sí, y es un poco como una vara que yo quiebro con la Organización Mundial de la Salud porque puede que haya sido simplemente un error humano. O sea, puede que las personas que se encargaron de estudiar esos análisis lo hicieron súper, o sea, con las ganas de hacerlo bien, pero claro, no tuvieron en cuenta, mierda, hay muchos exámenes chinos y hay muchas evidencias que vienen desde Asia, y no pudieron como o no vieron la oportunidad como de quizás pensar que podían verse permeado por ya una cuestión cultural, por una cuestión política y que eso podía influir en los resultados. El caso básicamente es que haciendo un poco de cross-referencing, hay personas que sí como que empezaron a hacer estudios ya ellos mismos con lo que te decía de data science, que es como de lo que hemos hablado, o sea, cogen dos grupos, una es placebo, otra es la verdad, y ahí llegaron como a la conclusión, a ver, mi libro era muy interesante, pero pasa que a veces tiraba muchos datos como referenciales históricos, pero a veces era como de, bueno, quiero saber si sí, o sea, como que lo que se encontró es que trata como de corroborar que son medicinas que funcionan o si son medicinas que no funcionan. Y al final sí te lo tiraba, pero primero te daba como un contexto histórico y te daba muchas cosas que es muy chévere tenerlo, pero yo lo voy a tratar de resumir un poco más en este podcast, según lo que dice el libro, ¿no? O sea, me estoy basando en el libro que leí, puede que hayan otros datos y otras cosas que corroboren algo distinto, pero según lo que dice este libro, es que no hay data que corrobore de manera significativa que la acupuntura realmente funcione. Eh, hay posibilidades y han habido casos donde la acupuntura sirve, pero la conclusión que se llega un poco en este libro es, esos casos han funcionado no por la validez que tiene la técnica como tal de la acupuntura, sino que tiene validez porque detrás de ese procedimiento se juega con el efecto placebo, que siento que no hay manera perfecta de empezar a hablar de él, que lo Sí, hemos prometido. yo creo que ya es hora de hablar de efecto placebo. Vamos a hablar de tres temas ya. Placebo, acupuntura y homeopatía. Y Uh -huh. vamos a ir allá de una vez. Para empezar con la acupuntura particularmente, la acupuntura es, lo voy a decir de una manera como muy rudimentaria y luego voy a hablar un poquito de cuál es la filosofía detrás, porque no soy un experto ni mucho menos, pero con lo que sé creo que nos basta para esta conversación. Rudimentariamente es, tú te acuestas y lo que hace como el especialista de la acupuntura es que con unas agujas te clava en ciertos puntos de tu cuerpo, según la afección que tú tengas. Entonces, eh, ponle que tú tienes algo en el riñón Ujú, ujú. y te hacen como te ponen una aguja en la rodilla y presuntamente esa aguja en la rodilla lo que hace es que te cura de tu problema en la zona en la que estabas diciendo que lo tenías. Eso también pasa también con el dolor crónico, que si por ejemplo tienes dolor crónico en la espalda, lo que hace es como que te lo ponen en ciertos puntos específicos y lo que hace eso es teóricamente liberarte y como quitarte el dolor. Esa es la manera rudimentaria de explicarlo. La manera ya más filosófica, que es no, lo que digo, no tengo mucha experiencia, pero la manera como más filosófica y conceptual es que esos puntos que te tocan particularmente son puntos que se encuentran bloqueados de un concepto que se llama chi, que es como una energía que en la filosofía oriental recorre todo tu cuerpo. Entonces, cuando esa energía se ve obstruida, es ahí cuando empiezan como los diseases, como las enfermedades, cuando empiezas a padecer de dolor, cuando empiezas tus órganos no funcionan de la manera en la que deberían funcionar.
Y un poco lo que dice la teoría de la acupuntura es que cuando tú agujereas esos puntos de bloqueo, permites que chi siga fluyendo por tu cuerpo y, y tu cuerpo funcione como debería haber funcionado. Mm, Em, Esa es como la teoría. Hay que entender que la acupuntura es un saber súper ancestral. O sea, eso tiene miles y miles y miles de años. O sea, eso está desde mucho tiempo en la cultura asiática y oriental. Entonces, es como también un objeto como de nosotros replantearnos como de, y también entender más el contexto, porque ahora, o sea, y más en un contexto occidental, o sea, yo les hablo de chi, marica, y nos suena como una película de Avatar o de algo súper extraño, pero también tener en cuenta de que eso en China y en el saber oriental tiene una valía histórica y tradicional que la gente defiende mucho. Entonces, eso también es entenderlo y tampoco tratar de como de parodiarlo o de burlarnos, porque hay cosas culturales occidentales que desde el punto de vista asiático también son muy charras. Entonces, es más que parodiarlo o humorizarlo, no sé cómo decirlo, pero más allá de eso es, pues, como ver que es otra cultura, ¿no? El caso es que la medicina lo que ha tratado de hacer es como tratar de entender porque hay casos positivos en cuanto a la acupuntura. Si es que es cierto que existe un chi, si es que no existe, entonces ¿por qué han habido personas a las que les ha funcionado? Y si ha sido así, ¿por qué? Entonces, la primera pregunta, que es si existe un chi, se ha ido resolviendo con la tecnología que hemos ido desarrollando, en la cual pues ya podemos ver un organismo vivo gracias a la endoscopia, a la colonoscopia, que son como tubitos que tienen una cámara que se pueden insertar en tu cuerpo y pues tú puedes ver el cuerpo funcionando realmente. Y también hay un montón de objetos como tecnológicos que pueden ver como el cuerpo en su funcionamiento. Lo que ha pasado es que incluso teniendo estos objetos, pues no se ha llegado a constatar como la existencia de chi. Se ha logrado constatar que el sistema nervioso funciona por electricidad, que hay una energía interna que tenemos, pero no nada como muy relacionado a lo que ellos suelen denominar como chi. Entonces, eso es lo primero. La segunda pregunta es, ¿qué pasa entonces con las personas que sí aparentan tener un cambio positivo? Y eso nos lleva a la resolución de la pregunta de ¿qué es el efecto placebo? El efecto placebo es un concepto complejo que yo le decía a Carlos, que lo tomamos y entendemos que hace mucha parte de la medicina alternativa, pero que yo creo que el ser humano todavía no ha llegado a un punto de entendimiento total de qué es el efecto placebo, sino que sabemos que existe, pero no sabemos por qué funciona, por qué se da y por qué a veces es tan efectivo. Y es algo que he de admitir que no sé mucho al respecto y que me gustaría investigar mucho más. Pero básicamente lo que sé del efecto placebo es que estas medicinas alternativas, a ver, el ser humano tiene una cuestión y es que los científicos y los médicos se dieron cuenta de que si Carlitos en estos momentos está sufriendo de asma y yo llego y Carlitos viene a mí diciéndome necesito que me des algo para curarme y yo a Carlitos le doy una ramita que tiene un hilo enrollado y yo le digo a Carlitos que todos los días en la noche muerda un poquito de esa ramita y rece 3 mantras que yo le digo, que es como de asma, 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 asma. Si yo le digo a Carlitos que haga eso, en un mes va a sentir mejorías increíbles con el asma. Y Carlos cree fielmente en eso. Existen muchas probabilidades, que no 100%, de que Carlos después de un mes sienta mejorías. Han habido experimentos donde han habido doctores y han habido investigadores que a personas que tienen ciertas enfermedades
intencionalmente les dan cosas que ellos saben que no tienen nada que ver con la curación de esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, hay doctores que les han dado en experimentos pastillas de Tic Tac a sus pacientes diciéndoles que es una nueva droga, es una nueva medicina, es una nueva pastilla y tienen mejorías. Hay personas que han hecho lo de la rama y hay personas que han dado pastillas que no tiene absolutamente nada que ver con la enfermedad que están teniendo y aún así hay pacientes que reportan mejorías significativas con lo que están sufriendo. Em, Eso es básicamente el efecto placebo, es como la capacidad que tiene el ser humano como de, no sé, no sabría cómo definirlo exactamente, pero es como de reducir sus síntomas a partir de la creencia de que algo que está haciendo es en pro de reducirlas. Esto es algo que yo siento que va mucho con la teoría de la mente sobre el cuerpo, o por ahí creo que va la teoría, recuerdo, Mind que over matter. sí, sí, mente sobre la materia, prácticamente, que mientras más tú crees algo, más es posible que se haga realidad. Pero esto es un tema que lo voy a tocar por encima porque, a ver, no estamos diciendo, señores, yo lo digo desde aquí, si usted tiene un cáncer, si usted tiene algo mucho más grave que no sea una gripe común, vaya a su médico. De hecho, si tiene gripe común, vaya a su médico también. Vayan al médico. Y recétense como tiene que ser. Pero sí, es algo que el efecto placebo no estoy muy seguro porque no investigué mucho sobre ello, pero no creo que es así como dice Dani, que no científicamente no lo podemos comprobar, es muy difícil comprobar este efecto, pero es algo que existe. Algo que comentaste sobre la acupuntura que quería añadir es que, a ver, yo sí creo que los seres humanos y las personas debemos tener respeto sobre diferentes puntos de vista, quizás, sobre diferentes culturas. Yo sí siento que debemos tener respeto, pero creo que sí hay una línea que debemos marcar. Creo que comentaste algo que de la acupuntura, para nuestro punto de vista, puede sonar algo tonto que crean en el chi. Que quizás lo es, quizás no lo es. Yo, a ver, es una creencia más de las miles aquí en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y creo que de esta parte del mundo creemos en el alma. O la gente, yo no creo en el alma, la gente cree en el alma. La mayoría de las personas creen que tenemos un alma que va a subir al cielo o lo que sea. Ok, ok, es una creencia. Pero esa creencia no me hace daño. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de creencias tipo, no vayas al médico, tienes un cáncer, no vayas al médico, vete a una sesión de acupuntura, con 5 sesiones de acupuntura te vas a arreglar. Ese tipo de creencias hacen daño. Y por más que sea algo cultural, creo que hay que empezar a condenar este tipo de cosas, porque también pasa en este lado del charco. También pasa por estos lados. En Latinoamérica existen los testigos de Jehová y esas personas no les gustan que le hagan transfusiones de sangre por sus creencias. Y por más que sea una creencia que se puede respetar o no, no lo sé, no vas a salvar una vida a una persona, a un niño que tuvo un accidente que le tienen que hacer un trasplante de sangre. No vas a salvar una vida por esa creencia. Creo que es algo que me gustaría, no tengo la respuesta, pero es algo que creo que la audiencia o la gente que nos esté viendo debería empezar a pensar. Y para llevar otro tema un poco más al extremo, hay algunas tribus de África que tienen la creencia que a las mujeres hay que cortarles el clítoris. Eso es su creencia, y porque esa sea su creencia hay que respetarla. ¿Mm? Creo que es Hay algo, esto unas... es un tema muy delicado. Esto es un tema muy delicado Am- que yo entiendo que Daniel dijo eso, pero porque sí, porque hay que tener respeto, pero hay temas donde yo no estoy tan de acuerdo de defenderme. Ay, es algo cultural. Ay, ellos son así porque esa es su cultura. No. Creo que ya tenemos que empezar a cortar ciertos temas y a tener un poco más empezar a condenar ciertas cosas mucho más. Porque esto no podemos ser así.
Yo, o sea, es un tema complejo. Esto es un tema que podemos tocar en otro episodio, porque es un tema mucho más Sí. complejo. Yo solo lo quería mencionar, ya vamos a hablar de la homeopatía, porque tenemos que seguir, pero, pero algo para que la gente piense. Sí, es complejo, muy complejo porque ya ahí eso permea mucho el tema, hay un tema ético y moral que es filosófico, que es con el tema de como hay personas que adjudican la moral y la ética como algo contingente que hasta cierto sentido puede serlo y lo es, pero hay como pensadores filosóficos que han llegado a la conclusión de que sí existe una evolución moral y ética en las sociedades, porque alguien, o sea, existe, esto no me quiero extender, pero existen personas que dicen como de, ya, pero es su cultura y no podemos negarla porque nosotros también tenemos nuestra cultura. Hay cosas que están muy mal con la cultura occidental o con nuestra cultura, particularmente de nuestro país o de nuestra sociedad. Eso es un punto de vista. Pero hay, o sea, si uno se pone a investigar mucho más el avance cultural, ético y moral de la sociedad, uno puede llegar a constatar que realmente sí hay avances sociales y culturales que hacen parte como de una verdad universal o como de un camino que moralmente o éticamente es más justo para todos. Pero es muy complicado, Carlos, porque es muy difícil como juzgar otra cultura desde la perspectiva de la de uno. Eso es a lo que voy. O sea, sí deberíamos hacerlo, pero al mismo tiempo no es tan sencillo de hacer, porque eh, uno está permeado por su contexto y es fácil como condenar cosas que uno las siente muy ajenas. Pero sí hay que condenar. Yo estoy de acuerdo con eso, pero sí es otro, sí me parece que es tema de otro podcast que me parece que es muy interesante, demasiado interesante, porque ahí nos podemos meter por las diferentes corrientes éticas, de si en realidad sí existe un consenso que podría ser universal y de muchas cosas alrededor de eso. Sí, siento que Eh, hay que tener es un equilibrio, pienso yo. No podemos llevar, ningún punto de vista se puede llevar al extremo, pero yo creo que ya eso es un extremo, el cortarle el clítoris a una niña. Ya creo que ya eso es un extremo. Me parece a mí, es sí, un extremo que ya no lo puedo aceptar. Por más que sea sí, cultura de alguien, lo siento, sí, sí. lo siento. O sea, por ejemplo, o sea, hay un libro que habla justamente de esto, que pues, digo, para no meterme mucho más en este tema, pero que habla mucho justamente de cómo la sociedad sí ha seguido como una tendencia incluso mundialmente. O sea, el mundo llegó en algún momento del consenso de no necesitar más esclavos y de ver la esclavitud como algo negativo. Y es algo que trasciende la cultura. O sea, sabemos y ya logramos identificar con tiempos modernos que la esclavitud hace parte del pasado y cada vez nos queremos alejar mucho más de eso. No importa si eres árabe, no importa si eres asiático, no importa si eres occidental, si eres norteamericano o colombiano, podemos llegar a esos consensos. Entonces, eso es como lo interesante. Hablando, volviendo un poco al tema de la acupuntura, a mí me parece que, o sea, el tema que tocas con esto de las cuestiones es que es, sí hay personas que logran ver resultados positivos de estas prácticas, pero cuando haces o sea, hubo un experimento que hicieron, ¿cómo se llama? Sí, digamos como un experimento, un test clínico de lo que te mencionaba al principio, de dos grupos. Entonces, a uno le administraban acupuntura real y a otro le hacían acupuntura eh, como Pero tergiversada. ya va. ¿Qué es acupuntura real? Es que este, Acupuntura real, o sea, acupuntura real tiene como todas unas bases. O sea, acupuntura real es como de, hay un punto específico, hay puntos específicos, ok, hay una profundidad específica. lo entiendo, pero al mismo tiempo, si decimos acupuntura real, ya me hace pensar que la acupuntura funciona. Entonces, llamar algo acupuntura No, real y acupuntura no, 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 falsa, no.
Es lo mismo. No porque, En mi punto de vista. no porque, Es mi punto de vista. no porque, o sea, es como decir, o sea, siguen las Entiendo, básicas leyes. entiendo que siguen las teorías, en Correcto. teoría, nuevamente, de lo que se supone que es la acupuntura, Correcto. Ujú. pero lo que quiero decir es que para mí, a mi punto de vista, no existe. No hay nada que... Algo como que yo diga, es que vamos a hacer un experimento. A estas personas vamos a darle pastillas homeopáticas verdaderas y este grupo le vamos a dar pastillas homeopáticas falsas. La homeopatía no sirve. La homeopatía es placebo. Entonces, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Claro. O sea, no, yo te entiendo perfectamente. A lo que hoy es como de, o sea, en esa terminología es como de pastillas. O sea, yo sí siento que las pastillas homeopáticas son reales en el sentido de que sí deben de tener alguna extracción, que es lo que hemos visto, o sea, como el Bueno, bueno, ya lo vamos a 0,0,1% de hablar. veneno. Ya lo vamos a hablar, Ajá, pero bueno, sigamos. ajá. Que eso sería real. O sea, tiene el 0,01% de veneno. O sea, que, no, que funciona o no es otra cosa. Pero de que tiene el componente que dice la homeopatía que funciona, lo tiene. Eso es a lo que me refiero un poco con la acupuntura. Se han encontrado datos de que inclusive no tienen nada, que se han diluido tanto que no encuentran partes del reactivo, Claro, de la parte activa, no encuentran nada de la claro, sustancia activa de lo que se supone que deben de tener. claro, pero digamos Pero que bueno, ajá, termina lo que ibas a decir, disculpa que te interrumpí. en un experimento real deberían de tener, deberían de estar igual de, o sea, debería tener las concentraciones que la homeopatía eh, expone que funcionan. En un experimento riguroso científico real debería tener eso. Entonces, en este caso de la acupuntura es, vamos a hacerlo rigurosamente, vamos a hacerlo como ellos dicen que es, con especialistas en acupuntura, en los puntos que son, con todo lo que ellos dicen que funciona, y vamos a hacer un grupo aledaño de experimentos que no está hecho por expertos, sino que vamos a clavar agujas a una profundidad que la teoría de la acupuntura dice que no sirve para nada, pero aún así las vamos a clavar, y en lugares que la teoría de la acupuntura dice que, o sea, no dice nada que funcione. Pero claro, una persona normal no sabe eso. Claro. O sea, entonces vamos a jugar con eso eh, y vamos a ver qué diferencias tienen. No se ha encontrado mejoras en ninguno de los dos grupos. O sea, no que uno diga como de, sí, es que el grupo de la acupuntura que sí está relacionado con la acupuntura tradicional sí tuvo mejorías mucho más fuertes que la que no. No. O sea, realmente hubo personas que fueron positivas, hubo que otras no. Y lo que se hace en ese tipo de consensos es entonces a los casos que son pocos, que reportan mejorías positivas, se le adjudica entonces el hecho de que es un efecto placebo. Ahora, es importante lo que dije ahorita porque son pocos los casos que se reportan como positivos. Si fueran muchos, habría mucho más consenso científico al respecto y habría mucho más investigaciones. Simplemente son pocos y se puede adjudicar entonces a esos casos positivos a que han sido permeados por el efecto placebo. Esto me deja a un punto muy interesante que no tiene mucho que ver con la acupuntura, pero sí con el efecto placebo, que es estos libros de Joe Dispenza. No sé si tú lo has visto. No. Es un super bestseller. Yo me leí un libro de él que, que creo que se llama justamente el efecto placebo. Él es básicamente un scam. Y eso sí tengo cero miedo de decirlo. El man es un escameador. Trata como de hablar de cosas científicas, pero yo mismo me hice la tarea como de investigar los casos y los ejemplos y los análisis de laboratorio y no existen. O sea, ponía como ejemplos de en 2016 una pareja, busqué, no había nada en internet sobre ese caso. Es mucho scam, pero hay personas que sí se han encontrado, pues sí han encontrado mejorías a partir de los métodos que le exponen. Pero simplemente digo esto para generar un poco más de curiosidad en decir, mierda,
hay cosas que la ciencia no termina de entender del todo, pero hay cosas que sí entendemos mucho. Como por ejemplo, lo estoy dejando muy abierto todo y muy arbitrario, pero en estos momentos voy a ser mucho más tajante. Los datos científicos que hemos podido corroborar y que se han podido saber por parte de científicos y organizaciones pesadas es que la acupuntura no funciona. Los datos rigurosos científicos basados en la evidencia científica y de la medicina es que la homeopatía no funciona. Y los datos que hemos recopilado como sociedad científicamente apuntan a que la quiropraxia no funciona. No enteramente igual. O sea, particularmente con la acupuntura, es cierto que hay un efecto placebo, con la quiropráctica también. O sea, una parte de por qué decidí leer este libro es porque yo no quería dar un statement de estos sin tener como alguna base. Y justamente me sirvió revisarlo porque dentro del libro mencionan que la quiropráctica podría y puede llegar a ser una buena práctica siempre y cuando tu quiropráctico combine teoría quiropráctica con teoría rigurosa científica de la medicina que está estandarizada. Y ahí también llegaría otro debate y es, ¿las personas se sienten bien a partir de esa sola vertiente o si también la quiropráctica tiene algo que ver? Pero lo que sí quiero hacer muy tajante y creo que tú y yo estamos en la misma página con eso, Carlos, es que no hay research, o sea, no hay investigaciones ni evidencias sólidas para que nosotros como sociedad, desde el método científico, que ha sido el método del cual el ser humano más se ha podido apoyar en para llegar a la verdad, para creer que estas medicinas alternativas realmente funcionan. Y en eso sí quiero ser muy claro y tajante, porque esto también creo que es un tema que tú podrías tocar mejor que yo. Hay casos que tú me comentabas que lo peligroso de esto no es simplemente que no funcionen, es que muchas veces las personas ponen su fe en estas medicinas esperando que funcionen y tienen resultados catastróficos, que es algo que vimos en un video y es algo que tú me comentabas de los quiroprácticos y, y personas con cáncer. Que, por ejemplo, está esta noticia histórica supermundial que mucha gente sabe, que Steve Jobs se pudo haber salvado. Pero Steve Jobs decidió ir a medicina natural alternativa y le dijeron que ese cáncer que tenía se podía curar, no sé con qué, comiendo papayas o algo así. Y cuando no le empezó a funcionar, empezó a probar la medicina ya así estandarizada, pues ya era muy Ya tarde. era muy tarde. Ajá. Entonces está la pregunta de, mierda, o sea, te pudiste curar, pero hay personas que se han podido curar de su cáncer o de su patología, pero por querer ir por tratamientos que no están estandarizados ni regularizados, pues ya es muy tarde. Esto es algo que, bueno, ya que lo trajiste lo vamos a mencionar, pero quiero ya pasar a la homeopatía porque siento que nos estamos quedando sin tiempo y no quiero que sea tan largo el podcast, pero em, sí, como dice Daniel, hay personas que se pudieron haber curado, pero hay algo que me gustaría también que tomemos en cuenta que el hombre, el ser humano, es, es, es un animal de fe. Esto es algo muy, 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 muy importante. Y cuando a alguien le dicen, mira, tú tienes un cáncer terminal, te quedan 3 meses, y que un doctor te diga, la medicina, o sea, lamentablemente no podemos hacer más nada. Eso es algo muy, 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 muy fuerte. ¿Qué pasa? Llegan las crisis existenciales, llegan qué hice con mi vida, que me puedo, ¿será que alguien me puede sanar? Estoy tan desesperado que abro la puerta a la medicina alternativa y quizás esa persona no buscó una segunda opinión
y quizás ese doctor estaba mal, como ya lo hemos dicho aquí, porque los doctores son personas y se pueden equivocar, los doctores, los médicos. Entonces, es muy grave y triste que a una persona, por este tipo de situaciones o por cualquier otro tipo de situaciones, caiga no tan solo en medicina alternativa, sino también en grupos coercitivos. Porque también existen grupos que te dicen, mira, vente para acá, no, el doctor lo que te dijo no es cierto, te vamos a pasar aquí una terapia con imanes por los pies, por el cuerpo, y si no, te ponemos unas piedras calientes en la espalda que nosotros te vamos a curar. Y esas personas, a ver, cuando no es tan grave, simplemente quieren tu dinero. Cuando no es tan grave. Cuando es mucho más grave, no tan solo quieren tu dinero, sino también quieren que estés ahí y te captan. Coercitivamente te captan y las personas quedan captadas prácticamente. Es algo que me da mucha pena y me molesta decirlo. Pero sí pasa. Ahora ya pasemos a la homeopatía. Y más tarde voy a volver a comentar algo con respecto a esto. La homeopatía. ¿Qué es la homeopatía? La homeopatía, a ver, ya nos adelantamos un poco cuando estamos hablando de la acupuntura, pero la homeopatía es un tratamiento alternativo, natural, como les quieran llamar, en el que se basa en dos principios. Se basa en dos principios. Principio número uno. Lo similar cura lo similar. Que este es un principio que me hizo preguntarme algo y ya después les digo. Lo similar cura lo similar. Por ejemplo, si tú tienes insomnio, el café, en teoría, siguiendo este principio, el café, que es bien conocido, que te da energía y que no te quita el sueño, el café, en teoría, siguiendo este principio homeopático, te debería ayudar. ¿Ok? El segundo principio viene siendo la potenciación. No sé por qué, pero los homeópatos o la industria homeopática piensa que la potenciación no significa que tengas más, en unas sustancias tengas más del principio activo que simplemente alcohol o agua oxigenada o cualquier otro tipo ¿cómo se dice? De mixer. Aquí vamos a poner en postproducción, ponemos aquí lo que quise decir, no me llega la palabra. Entonces ese es el segundo principio. Para ellos la potenciación es que diluyen ese principio activo, pongamos un ejemplo, en 9 cc's o en 9, ¿cómo se dice? 9 la unidad. O sea, Mililitros, como ¿verdad? mililitros. Mililitros. Digamos que Pero 9 incluso, sí, pero incluso o creo que es mucho. Sí, es como sí. 0,09. Digamos que en 9 mililitros de agua ponen 1 mililitro de sustancia activa. Y Pero es eso, mucho menos. O sea, es como de 0,1%. no, O sea, ya es va, ya va, ya demasiado va, ya poco. va. Ya voy a llegar ahí. Este es el primero, porque no se queda ahí. No se queda ahí. Eso ya es como, ya eso es mucho, como dice Daniel. Ya para la homeopatía ya eso es mucho. No, no, no. Todavía, según ellos, no es tan poderoso. Simplemente, entonces, yo agarro 9 mililitros o 9 cc de agua y lo combino con, con 1 mililitro de café, digamos. Lo bato, ¿cómo se dice? Lo mixo, lo que sea, lo combino y esa sustancia que ya está combinada, vuelvo a agarrar 1 mililitro y la vuelvo a poner en 9 mililitros de agua y lo hago así sucesivamente hasta que llega a 10 veces. La primera vez le dicen una X. Una X es una sustancia con potenciación, una X, y ya la segunda vez es 2X, 3X, 4X, 5X. Así sucesivamente, que viene siendo nada. Viene siendo nada. Vi un video de una persona que hizo ese experimento con mata cucarachas, con jabón para los platos, con cosas químicas demasiado fuertes que si te lo tomas normalmente te puedes morir. Y su experimento combinó todo este veneno prácticamente, lo combinó y lo fue diluyendo, lo diluyó como 20 veces hasta que no quedaba nada y se lo tomó. Y dijo, miren, esto no me va a hacer nada porque está tan diluido que estoy seguro que no tiene rastros
del veneno que le puse al principio. No le pasó nada. Que la gente que critica y que le dice a los homeópatas, pero eso no que te estás tomando no tiene nada. ¿Qué te van a responder ellos? Es que el agua recuerda el espíritu de la sustancia con la que se combinó principalmente y todavía esta agua que me estoy tomando tiene los efectos curativos. Eso es lo que te van a decir. Eso es lo que te van a decir. Entonces ya cuando tenemos la combinación 20X, por ejemplo, no es que esa agua es la que se van a tomar. No. De esa agua, de esa sustancia 20X, toman 1 mililitro y lo ponen en una capsulita de azúcar. Que o sea, ya no queda nada. Ya no queda nada. Y eso es prácticamente lo que venden. Hay sustancias homeopáticas para el sueño, para el dolor de cabeza, para el gripe, pero prácticamente te estás comprando golosinas, te estás comprando azúcar, prácticamente. Esas pastillas te las puedes echar en un café y lo revuelves y seguramente tiene más azúcar que Splenda o lo que sea. Seguramente. Habiendo dicho esto, ya te dejo, vas a comentar lo que vas a decir. Pero habiendo dicho esto, quiero que pasemos a la reacción de un video que tengo preparado. ¿Ok? Ok. Okay. ¿Qué ibas a decir? Que eso también es muy chévere porque, pues, o sea, como anexando lo que tú dijiste, hay un video de In a Nutshell, que es un canal que te recomendé y también lo recomiendo a todos. Es un canal que está animado y cuentan cosas súper interesantes. No, y ellos tienen una versión en español de ese canal. Creo que se llama En Pocas Palabras. Ajá. Está muy bueno. Creo yo también que se llama así. O sea, si lo quieren buscar e investigar, está supremamente bueno. Y yo recuerdo que una vez vi algo que hablaban sobre la homeopatía y ellos mencionan algo muy chistoso y es que históricamente también la homeopatía nació como de médicos que, o sea, como que te decían, ok, yo te receto esta versión súper diluida y este medicamento diluido de la dilución de yo no sé qué, pero solo va a funcionar si está en el contexto apropiado, en el sentido de, para que esta droga funcione en tu cuerpo, tú tienes que, y había una lista gigante de, tú tienes que hacer ejercicio, mínimo 30 minutos al día, tú tienes que salir al aire libre, tú tienes que comer bien, tú tienes que dormir 8 horas, tú tienes que respirar de esta manera, tú tienes que, o sea, una lista gigante, que es como de, realmente mejoré y estoy recibiendo mejorías en mi cuerpo porque me lo estoy ejercitando, porque estoy descansando bien, porque dejé el alcohol, porque me estoy alimentando bien, o por esta droga que me mandaste. O porque tuve reposo. Porque prácticamente eso que estás diciendo, hoy en día lo conocemos que un doctor te diga, repose, usted se está sintiendo mal, aquí están tus pastillas, vaya y repose y se toma sus pastillas. Eso es lo que hoy conocemos hoy en día. Entonces, normalmente, por ejemplo, si esto fuera como uno de estos estudios que yo te digo, es normal ver casos positivos cuando la gente va a hacer homeopatía y llegaba con esto porque, claro, si cambias un montón de hábitos en tu vida, no es solo cuestión de que el medicamento funcione o no, funcionó o tuviste mejorías porque cambiaste otro millón de cosas. Pero sobre el papel fui al homeópata, me recetó esto y mejoré. Claro, pero investigamos un poco más a fondo. ¿Por qué mejoraste? Porque empecé a hacer ejercicio. Porque empecé a dormir. Porque dejé el alcohol. Porque dejé el cigarrillo. Ok. Entonces, a lo mejor puede ser que mejoraras porque cambiaste de hábitos a unos mejores que por el medicamento como tal que te están dando. Entonces, esa es como un poco la cuestión también con los homeópatas. Pasemos entonces al famoso video, ¿sí? Què tal? Molt bona nit, benvingudes i benvinguts a l'entrevista incòmoda. Avui parlem de l'homeopatia, ciència o creença. L'homeopatia sempre ha estat una font de controvèrsia entre els que destaquen la seva efectivitat i els que critiquen la falta d'evidència científica. Avui dia existeixen metges i associacions professionals que complementen la medicina tradicional amb aquests tractaments.
mentre uns altres ho rebutgen. Per a uns es tracta de medicina, per a uns altres és un simple placebo. Aquesta nit comptem amb el Gonzalo Fernández Quiroga. Molt bona nit. Hola, què tal? Bona nit. Ell és metge homeòpata i membre de l'Assemblea Nacional d'Homeopatia. També comptem amb el Fernando Cervera. Bona nit. Hola, buenas noches. És membre de l'Associació per protegir el malalt de teràpies pseudocientífiques i ens acompanya també el Ramon Nogueras. Bona nit, Ramon, que és professor universitari, psicòleg i divulgador i autor del llibre ¿Por qué creemos en mierdas? Yo me he traído un paquete de sedantes homeopáticos. Sedantes homeopàtics, Sí. sedants. Sedantes homeopáticos. A veure, puc veure? Sí, claro. Això és un medicament homeopàtic? Això és un medicament homeopàtic. Sedatif PC, via oral, medicament homeopàtic. Exactamente. I això és un sedant. Sí, un sedante. Per què es fa servir? Pues teóricamente se compone la caja para hacerte dormir y como cualquier sedante, si te tomas muchos, pues sería perjudicial. Ajá. ¿Vale? Entonces yo lo que he hecho ha sido, pues, traerlo. Se puede ver que hay muchas pastillas dentro, ¿no? Sí, n'hi deu haver Bastantes, hay como 30, 40. més i tot, sí. Vale, pues. Vols aigua? Ah, les Sí, estàs sí. mastegant. La tiene. Está dulce porque la homeopatía es azúcar. Entonces, Te va a pegar una subida de azúcar buena ahí. entonces, ¿por qué acabo de hacer esto? Sí. Hablando de evidencias. Si la homeopatía funciona, en 2 minutos, como mucho, yo debería estar durmiendo y en 5 minutos debería estar muerto. Porque me acabo de comer pues 30, 40, 50 pastillas. Ja. De golpe. Ahora tengo una por ahí, ¿vale? Pero... El Ramon es tronxa. si la homeopatía realmente funciona, esto lo digo para que la gente lo entienda en su casa. Yo podría hablar de metaanálisis, podría hablar de muchas cosas, pero esto que acabo de hacer... Seria acabo molt perillós. No, es que si haces esto con un medicamento de verdad, te mueres. La pregunta es, a lo mejor alguien puede argumentar que no, que es tan segura que si te tomas 40 pastillas no te mueres. Vale, ¿por qué no voy a estar durmiendo dentro de 2 minutos? Aviam, senyor Vamos a verlo, Fernández en Quiroga. directo. A mí me parece que lo que acabas de hacer me parece que no se debería hacer en un medio televisivo, es tomarse un medicamento, me parece que no se debe hacer. Es azúcar, porque no es un medicamento. Se induce a la gente, es un medicamento, No, es un no es un medicamento legalmente y se induce a la gente a tomar medicamentos y creo que no se debe hacer. Bueno, vamos a ver si me muero o no. Me parece que está basado en evidencias científicas, esto bueno, Yo quisiera hacer de todas formas es una cuestión así que puede ser más o menos graciosa, pero no demuestra nada y porque las evidencias científicas están en los estudios y hay que ir a las revistas para verlas y entonces podemos argumentar con estudios y no con esta Pero ¿por qué, performance. ¿por qué no voy a estar durmiendo dentro de 2 minutos? Es la pregunta. Pero hay incluso un matiz que yo quisiera hacer antes. Hay estudios que apoyan la evidencia de la homeopatía. Eso es correcto. Eso existe en la revista homeopática y no homeopática. Que son una gota enfrente del océano de estudios que no encuentran evidencia de la eficacia de la homeopatía, desde demostraciones como la que acaba de hacer Fernando de ponerse el azúcar por las nubes, a estudios controlados, metaanálisis, que un metaanálisis es una revisión sistemática de estudios para ver los estudios, el conjunto de los estudios revisados, en qué dirección apuntan, si a favor o en contra. Si nos ponemos a buscar estudios que apoyen algo, podemos encontrar estudios que apoyen literalmente cualquier mierda, cualquiera. Ahora, ¿cuántos estudios se encuentran eficacia en la homeopatía contra cuántos estudios no encuentran una eficacia superior al placebo? Esa es la pregunta. Increíble. Ok, te pregunto, Dani. Te pregunto. ¿Qué crees? Pues yo ya había visto el clip del chico comiéndose toda la droga, pero... Bueno, la droga. Pero no había visto como lo que seguía. O sea, como que solo vi el clip del man comiéndosela y como demostrando que claramente no le pasó nada, ni le dio nada. No había visto lo que decía luego este otro chico que me parece muy interesante, que es lo del metaanálisis y la cuestión de que siempre existe un metaanálisis y un estudio que pues corrobora cualquier cosa. O sea, si vamos a hablar de estudios que corroboran algo, pues siempre va a haber un estudio que corrobora algo que realmente no está bien. O sea, porque los estudios están muy permeados por lo que hablábamos ahora, de financiaciones, de intereses particulares, de un millón de cosas. Me parece muy interesante, Carlos, porque creo que es como un jaque mate. O sea, Fue un jaque mate, o sea, no había posibilidad de más nada más. Ya, fue Sí. un jaque mate, o sea, ¿cómo te defiendes? ¿Cómo te defiendes después de esto? claro. No claro. puedes.
fue un súper jaque mate y creo que también el lenguaje corporal del chico lo demuestra mucho. O sea, yo no soy muy... O sea, yo no creo mucho en el lenguaje corporal, como hay personas que dicen, no, es que todo es lenguaje corporal y tal. Es como, no creo 100% en eso, pero sí creo que hay cosas que son muy obvias. O sea, se Pero le tú hablas notaba que del señor, del médico o Sí, de... Ok, ok. estaba Ok. picadísimo, o sea, Ah, estaba como claro, de por Dios, estaba mierda. muy picado. Me acaban de dejar en vergüenza Ah, adelante de miles qué de jugada, personas. qué jugada, qué jugada, qué jugada. Ese Sí, sí, tipo de sí. jugada tenemos que hacer la gente de Finance también. Y yo, desde aquí un súper aplauso para el chico que se tomó las pastillas. Yo no, tampoco lamentablemente sé el nombre, lo pondremos acá en postproducción Lo porque la pondremos, verdad sí. es que él ha dedicado mucha parte de su vida o una parte muy importante a justamente este tema de las pseudociencias, que de hecho también Carlitos y yo también dejaremos en bibliografía un video que vimos supremamente bueno. O sea, desde el guión, desde la edición, la grabación, la escenografía, No, lo podemos decir impresionante. aquí ahora mismo. Lo podemos hacer. Ok. Vamos simplemente a describirlo. No lo vamos a mostrar porque son 20 minutos o 10, 15 minutos. Ya Ujú. tenemos 1 hora y 45. Ya tenemos que ir cerrando. Pero el video se trata de quizás un documental slash cortometraje sobre dos chicos que un día creo que lo hicieron para su tesis, si no me equivoco. No Eh, estoy seguro. para su tesis, bueno, ya después vamos a dejar el link y van a corroborar. Pero para su tesis quisieron demostrar que literalmente se puede vender cualquier mierda. Y así, esa era como que su propuesta. Y crearon una terapia que tiene que ver, lo llamaron fecomagnetismo, si no me equivoco, que tiene que ver con, Algo con, así. con mierda, con excremento. ¿Qué pasa? También estaban un poco, ellos decían que estaban un poco apoyados con la homeopatía, como que el excremento también lo diluían. Entonces como que combinaron eso sobre la homeopatía y también combinaron como que la terapia de imanes y tenía que ver un poco también con la mierda y entre todo. Ellos mintieron y dijeron, es que hemos encontrado evidencias de grupos indígenas que se curaban con la mierda. O sea, dijeron un poco de estupideces y de cosas que ellos lo hicieron lo más absurdo posible para que la gente se diera cuenta que era mentira, lo cual no fue así. Lo cual lo contactaron grupos pseudocientíficos que estaban más interesados en su proyecto o en su nuevo descubrimiento. Los contactó creo que fue un ex vicepresidente o alguien de México, creo que si no me equivoco, los contactó para que escribieran el intro de su nuevo libro que tiene que ver con pseudociencias. Y todo esto fue como una bola de nieve que llegó muy lejos, que ellos no se esperaban. Este video lo Sí. vamos a dejar también. Vamos a dejar muchas cosas en este capítulo como bibliografías para que ustedes también tengan su investigación por su parte, obviamente. Sí, es un muy buen video, es un muy buen video. Búsquenlo y véanlo porque de verdad es muy impresionante porque es muy absurdo. O sea, ellos literalmente dicen como de mierda, cada vez hacíamos más cosas más ridículas para que se dieran cuenta y nunca se dieron cuenta. O sea, pasaron 2 años, dimos charlas, dimos 1 millón de cosas, pasaron 2 años y nunca nadie se tomó el atrevimiento de cuestionarnos, de revisarnos, de refutarnos. Y de hecho, como que al final, como que ya fue como que se cansaron y dijeron, mierda, nadie nos descubrió, ya digamos que todo esto es mentira, weón. Em, y eso creo que habla de cosas que están muy mal socialmente, que es como de la falta de investigación y falta de rigurosidad, no solo de las instituciones, sino de el ciudadano como tal. Es las personas acuden a estas terapias alternativas sin investigar, sin un rigor, sin mirar si es cierto, sin cuestionarse en absolutamente nada. Creo que, Carlitos, yo me tengo que ir pronto, pero, o sea, como un poco más, como unos 10, 15 minutos, pero antes me gustaría como que habláramos un poco también como de
O sea, como que empezáramos como a concluir un poco la cuestión. O sea, en el sentido de, creo que esto nos deja una enseñanza muy fuerte de, o sea, nos deja muchas. Una de la que quiero recalcar con este caso particularmente de estos chicos es, hay que revisar las cosas. O sea, si tú vas a ir a un quiropráctico, a un homeopata, a una persona que hace acupuntura, lo mínimo que uno tiene que hacer es investigar de dónde vienen esas cosas, qué son, cuál es la teoría, cómo funcionan mecánicamente, científicamente, qué evidencia hay. En este caso y en millones de otros casos, o sea, eso podría también traslaparse, por ejemplo, a un voto, a una elección presidencial. Es no votes por el que más te caiga bien o el que se ve mejor. También es cuestión de preguntarnos nosotros como sociedad las decisiones que hacemos. Y es algo que puede ser difícil al principio porque no estamos acostumbrados a hacerlo, pero ya después tú entiendes la importancia que tiene hacer eso con todo en tu vida. Comprar una casa, comprar una suscripción, dar un voto electoral, ir a una medicina. Hacer todas esas cosas son demasiado importantes porque lo que tú te terminas dando cuenta, como nos hemos dado cuenta Carlitos y yo y estos chicos, es que cuando ahondas en estas medicinas pseudocientíficas, te das cuenta de que no tienen ninguna evidencia científica. O sea, y no tienen ni siquiera científica, es que ni siquiera tienen ninguna evidencia. Entonces, es eso. Sí, y para terminar, yo también quería decir que dijiste algo muy interesante sobre las personas que busquen información antes de ir a un homeópata, por ejemplo, o antes de ir a una sesión de acupuntura o un quiropráctico. Pero va con todo, va con todo. Esto también cae un poco en lo que hablamos del primer episodio de la posverdad. La gente, lo repito, somos animales de fe. Somos animales de fe y si te dan una muy mala noticia así, de un cáncer terminal o alguna enfermedad terminal, vas a querer buscar soluciones. Em, y es muy difícil, es muy difícil. Nuestro objetivo con este podcast no es como que... mm, no es como que educarlos porque no somos expertos en nada. Si tuvimos nuestra investigación, si nos tratamos de informar lo mejor posible, pero más que educar a las personas, me gustaría que se empiecen a preguntar cosas. Se empiecen a preguntar, oh, ¿será que esto me está haciendo bien? ¿O será que yo tengo tanta fe en este procedimiento que eso es lo que me está ayudando a sentirme mejor? Y es un tema que queda inconcluso. Creo que, mira, tenemos casi 2 horas y está inconcluso. Es un tema demasiado grande, es un tema demasiado delicado. Es gigante. Que Dani hasta me preguntó al principio, mira, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Es que creo que era mi mayor preocupación sobre este episodio, que es un tema tan grande y tan delicado que lo que más, ya para terminar, lo único que puedo decir es, vayan al médico, si no les gusta una opinión o si no les parece, tengan una segunda opinión, tengan una tercera opinión, pero siempre, 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 siempre traten de ir por lo científicamente comprobado. Siempre. Sí, no, y realmente, o sea, es que hay demasiada tela por cortar. O sea, podemos Demasiado. hablar no hablamos casi de la quiropráctica, que también este libro del cual yo me basé también habla un montón y tiene cosas demasiado interesantes. También nos faltó como nuestra experiencia personal, porque algo que yo le contaba a Carlitos es que yo sufro de dolor crónico en la espalda, que pues pasa mucho. O sea, hay muchas personas que sufrimos de esto y a veces lo que pasa, y yo creo que esto es como lo que más me parece importante mencionar en este capítulo, y yo creo que a partir de esto que voy a decir, ya no voy a decir nada que me parezca tan relevante como esto, pero yo creo que primero, como que las personas suelen caer en las terapias o en los tratamientos o en las medicinas alternativas porque es cierto que las medicinas convencionales llegan a un tope y a veces no te pueden dar una solución que tú esperabas, como por ejemplo lo que tú decías, Carlitos. La medicina convencional te dice, mierda, tienes un cáncer terminal, es terminal, o sea, no tiene cura.
Entonces, cuando la medicina te topas con esa callejón sin salida, es normal caer en otras terapias y en otras medicinas que te prometen el cielo y te prometen milagros. Entonces tú dices, si por este lado no me funcionó, pues me voy a este, que es la medicina alternativa, que me está prometiendo milagros. Porque intentas todo como ser humano, intentas una solución, tú quieres vivir, tú quieres mejorar tu calidad de vida. Entonces yo siento que es como una ruta por la cual muchas personas llegan. Es como de tocas la puerta convencional, no te dan una solución y caes en el otro lugar donde te prometen de todo. Em, eso es un punto, y lo que decía que es lo que me parece más revelador y más importante de lo que voy a decir es, yo creo que mucho de la condición humana es muy compleja, pero creo que el efecto placebo tiene que ver mucho con la psicología humana, en el sentido de que en el libro que yo estaba leyendo existió un médico que era médico de guerra, y el man en algún momento cuenta que le tocó, pues contó, o sea, es en la historia, no es porque el man ya murió hace mucho, pero contó que cuando él era médico, en algún momento le tocó atender a un man a un man particularmente, no voy a andar en detalles. Y el man pues se estaba muriendo, o sea, no podía, no podía vivir más, estaba pronto a morirse y no podía nada que hacerse porque estaba desangrado, etcétera. El caso es que este chico le dio como algo que era pues una droga que realmente no le iba a quitar su dolor ni su agonía. Y el man cuenta que el man estaba gritando, estaba llorando, o sea, estaba inconsolable, y que realmente la droga tampoco le estaba haciendo mucho efecto, hasta que este médico le dio un abrazo y le empezó a hablar. O sea, le empezó como a comprenderlo, a tener empatía. Y el man cuenta que el man dejó de sollozar y, y, y murió en paz. Y yo creo que eso es muy importante para este tema, porque creo que parte del éxito que han tenido estas medicinas alternativas, y que es una crítica que le hago formalmente a la medicina convencional, es que lo que sí tiene que aprender a las medicinas alternativas es que estas sí pretenden tener una empatía muy grande por el ser humano. Yo personalmente, como persona que ha asistido a medicinas alternativas, me he encontrado que es muy diferente ir a una sesión de medicina alternativa que una convencional. En una sesión de medicina alternativa se pueden quedar contigo 3 horas hablándote, escuchándote, hablándote 1 hora y otra hora de tratamiento. Eso uno como paciente es muy importante. Es, marica, me siento escuchado, siento a alguien que sabe qué es lo que tengo realmente, cuál es mi historial, una persona 1 hora dándome consejos y otra hora haciéndome cosas mecánicas en mi cuerpo. Eso te ayuda demasiado, a diferencia de lo que pasa hoy en día en el sistema de salud que tenemos en muchos países. Acá en Colombia, pues digo, hay cosas buenas y cosas malas, pero en estos días me enteré de que ya los doctores tienen como reglamento solo atender a las personas 20 minutos en las EPS. ¿Tú qué haces en 20 minutos? O sea, es como de, literalmente como de, hola, tú, esto, tómate esto, chao, tómate esto, chao, tómate esto, chao. Entonces, y creo que hay un componente, no solo es de creencia, sino por lo que he leído y por lo que he podido constatar, de que parte de las enfermedades humanas y de los padecimientos humanos muchas veces pueden verse mitigados por simplemente entendimiento. Es como un militar de guerra que se está muriendo lleno de dolor puede morir en paz solo porque el médico lo abrazó y lo entendió. Entonces me parece que eso es como lo que la medicina occidental tiene que aprender a la medicina, o medicina más que occidental convencional, a la medicina alternativa. Y por otra parte, entender también como el poder que tiene el ser humano más allá de pastillas o drogas o de medicamentos, sino simplemente como de empatía, y que muchas veces parte de las cosas que padecemos se tratan como de, o se mitigan con otras cosas que pueden ser sociales, psicológicas, contextuales. Sí,
Bueno, me parece excelente que dijeras esto porque se me olvidó, pero quería cerrar con eso que dijiste. También encontré esa opinión, ese punto de vista, que tú vas a una consulta de homeópata y te van a estar ahí contigo y te van a escuchar y quizás esta persona esté sola y no tenga nadie con quien hablar y se va a sentir mejor. Sí, también. Bueno, en fin, qué bueno que dijiste eso porque quería cerrar con esto. ¿Qué? Y bueno, nada, capítulo 4 del podcast de Dos Amigos. 2 horas, huevón. Bien. 2 horas. Este creo que fue el capítulo donde creo que más nos preparamos. Más nos preparamos y lo dijo Daniel al principio. Sí sentimos esta responsabilidad ética o moral de no como que sentarse aquí y simplemente hablar de lo que pensamos que quizás es la homeopatía o el quiropráctico o lo que sea. No. Es un tema, lo voy a decir por tercera, cuarta vez. Si nos estás escuchando y tú eres un experto, eres un médico, eres un representante, un médico científico sobre la medicina natural, alternativa, y quieres participar y quieres dar tu opinión, hay algo que dijimos en el podcast que nos equivocamos, pues están bienvenidos a venir acá y que nos haga cambiar de opinión, porque esto lo promovemos el debate, promovemos cambiar de opinión, todo esto lo promovemos aquí. Sí. Sin nada más que decir, mi querido Daniel, creo que cerramos el episodio 2. No, ya, se acabó. Mira, lo cierro. Se acabó, a tomar por culo. 2 horas. Ya. No, mentira, dilo. Ya, lo último que quiere decir es, al principio empezamos con que había una cara que era nuestra percepción sobre este tema, pero que existía una contracara. Ya hemos dedicado 2 horas a esta cara. Yo simplemente quiero dedicarle 1 minuto a la contracara y es... Estamos claros en esta cara, pero hay otra cara que también es de pensamiento crítico y Siento que, ¿me permite? Ay. Siento que este Sí, minuto sí. lo voy a cortar. Si lo qui- si lo No, quieres mentira. cortar, Mentira, pero cortar, córtalo. dilo, estoy jodiendo. Lo que quiero decir es, si existe, o sea, estamos parados acá, pero lo que quiero que ustedes entiendan es que ustedes también como escuchantes no se queden como simplemente en, bueno, 2 amigos se leyeron 2 podcasts, lo vimos en un podcast, entonces la medicina alternativa es una mierda. Ujú. No. Existe una contracara y existe una parte de la medicina occidental o convencional o científica que también está muy cargada de cosas negativas, como por ejemplo lo que hablábamos de la financiación, de los intereses, de la corrupción, y hay muchas cosas de esas que me creo. O sea, si pasó lo de, por ejemplo, que la medicina convencional aceptó en algún momento de la historia que fumar cigarrillo era bueno solo porque les estaban financiando las tabaqueras, deja una pregunta muy grande de qué es lo que está pasando hoy en día. ¿Qué estudios que está haciendo la medicina convencional están permeados por intereses económicos? ¿Qué medicinas no han salido por intereses económicos? ¿Qué cosas, qué tratamientos no se han inventado ni se han estandarizado porque es más fácil que una persona esté enferma toda su vida a que se cure? Porque económicamente es mucho mejor venderle pastillas mes a mes a una persona que simplemente darle un tratamiento que sea de una sola vez. Y hay muchas cosas que están mal analizadas desde el metaanálisis y desde la rigurosidad académica, que pues es cuestión como de que todos lo investiguemos y nos vayamos tan hondo hasta donde nos queramos ir, hasta cuanto nos interese y nos parezca importante. Esto simplemente es un comienzo para empezar a ahondar en este tema que es la medicina alternativa. Ujú. Y ya, ahora sí para terminar, ya añado mi otro minuto. Yo esto lo voy a cortar, Carlitos. No, es que ni siquiera... ahora el mío también lo va a cortar, ok, no pasa nada. No, ya, para terminar. A ver, hablamos aquí de que existe el consenso, no existe una verdad absoluta. Y las 2 caras de la moneda existen en cualquier ámbito que quieras, donde lo quieras llevar.
Recuerden la palabra consenso. Nosotros nos acercamos a la verdad, no tenemos la verdad absoluta. Hay temas que sí, hay temas que nos estamos acercando poco a poco, hay otros que nos estamos acercando mucho más rápido que otros. Y bueno, mi querido Daniel, terminamos el capítulo 4. Finalmente, ¿quieres añadir 8 minutos más? Chao amigos, los quiero mucho. Muchas gracias por vernos. Besitos. Síganos en YouTube, compártanos, comenten en TikTok, en Instagram, en WhatsApp, en Telegram, en High Five, en todo lo que quieran, amigos. Muchas gracias a las personas que se quedaron y nos escucharon por 2 horas hablar de esto. La verdad, ustedes son los reales. Por ustedes hacemos esto. Y bueno, nos vemos. Yo lo hago por mí. Yo lo hago por ti, pero... Ya, esto ya se corta, mamá huevo, ya, se acabó. Adiós a todos, bye.